Hasta que llega un punto en que Dios usa la enfermedad que había en el cuerpo de mi hermano, un hermano menor que tengo yo. Mi hermano testifica ahora que esta mujer puso suavemente su mano en el estómago y empieza a orar y a reprender el espíritu de muerte y empieza a proclamar la vida de Dios, la sanidad de Dios, y mi hermano empieza. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana pentecostés también, que empecé a ver que todo mundo brincaba, bailaba, yo recuerdo que se les quedaba viendo a todos bien asustada. Dije, estos están endemoniados, dije yo. No, estos sí que están endemoniados. Llegando diezmar de lo que Dios nos bendijo, llegando a ponernos a las órdenes del liderazgo de la iglesia local. Y eso trae mucha bendición y eso trae un respaldo espiritual, porque la gente no te mira como un llanero solitario, no te mira como una persona indisciplinada, como una persona irrespetuosa, como una persona que quién sabe qué doctrinas andará profesando o declarando. Uno tiene que tener vida de oveja, Damaris, la verdad. Nada de que Jehová es mi pastor, no, nada de que Jehová. Tú tienes que tener una cobertura espiritual. Amén. Una hermana que me dije, mire mi hermano, discúlpeme, no tuve tiempo de atenderlo. Pues le regalo esta gallina criolla. No, se me parte el corazón. Yo obviamente no me la podía traer en el avión. De corrido va dedicado para un podcast que es cristiano. Ya mucha gente lo está mirando. En Mazatlán ya se está virando. Tú también lo puedes seguir. Lo cuenta Damaris en el Facebook y en el YouTube. Ahí te puedes suscribir. Sé que será de bendición para tu vida, pues fue Jesús quien ha salvado nuestras vidas. Si también lo sigues, también salvará tu vida. Hola familia, Dios les bendiga y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Se lo cuenta Damaris. Y nuevamente nos encontramos honrados y bendecidos, ya que, mire, el estudio, la verdad que está lleno. Y nos sentimos muy contentos, mi pareja y yo, ya que se encuentra una familia de mucha bendición. Asimismo, les invito a que se queden hasta lo último de este podcast, porque yo sé que va a edificar a su vida. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro hermano y amigo Omar Morales. Muchas gracias, muchas gracias. No, pues encantado de estar aquí con ustedes, aquí en el podcast, y pues aprovechar para felicitarte a ti y a tu equipo de trabajo que han hecho una extraordinaria labor. Creo con todo mi corazón que se necesitan espacios así en las redes sociales, en el internet, donde se difunda el evangelio. Y en definitiva, tu familia ha tenido que ver algo muy importante en todo este proyecto, el apoyo, el respaldo. Así que tu esposo, tus hijos, tienen que ver algo con ello, ¿no? Así que les felicito. Les animo a que sigan adelante llevando esta oportunidad de escuchar el evangelio, de poder escuchar historias que en muchas ocasiones no se cuentan o no se testifican de forma masiva. Yo cuando me encuentro en una plataforma, me encuentro en un concierto, en un servicio general, pues yo veo solamente multitudes, cabezas, rostros, pero en definitiva cada rostro tiene una historia que contar, una historia de proceso del Señor. Y el hecho de que tú abras por medio de tu podcast una ventana a todos esos preciosos y poderosos testimonios que no sabemos los alcances que tendrán, ¿verdad? Van a bendecir a muchísimas vidas, así que les felicito y muy honrado una vez más de estar aquí con ustedes. Amén. Y la verdad, sin duda, yo sé que muchas personas conocen al pastor y hermano. Él decía, no quiero títulos, no, pero yo le decía fuera de cámara, hermano, es la honra, la verdad. O sea, es compositor, cantante, adorador, y qué bonito. ¿Por qué? Porque es una familia que los cuatro unidos con su bella esposa, que está, que Dios le bendiga, sus dos hijas, también le sirven al Señor. Sí, gracias a Dios que nos da la oportunidad no solamente de conocer a Cristo, sino de darlo a conocer. Y sí, como decía hermana Damaris, pues he tenido un conflicto muy serio con los títulos. La verdad que nunca me ha gustado ni autonombrarme evangelista o salmista o pastor. La gente por el camino me va diciendo, me va nombrando. Yo soy una persona muy respetuosa de los títulos, yo soy muy respetuoso de los hombres de Dios. De hecho, yo admiro, respeto a los evangelistas, pero como tal, yo nunca me he considerado un evangelista, nunca me he considerado un pastor. Mis padres ciertamente sí pastorean. Yo no soy pastor, no me considero tampoco un salmista. Simplemente soy su amigo y hermano
Omar Morales. Es todo lo que puedo decir, y que por la gracia y misericordia de mi Dios, pues puedo cantar, puedo expresar a través de la palabra cantada lo que Dios ha hecho en mi vida. A través de proclamar la palabra de Dios podemos hablar, ¿verdad?, acerca de cómo esa verdad que ha transformado nuestra vida y ha traído libertad puede seguir trayendo libertad a las demás vidas. Amén. ¿De dónde viene Omar Morales? Omar Morales es un chico mazatleco, pata salada, es un chico que nació aquí. Sin embargo, mis padres no son de Mazatlán. Mi mamá es de Acapulco, Guerrero. Mi papá es de Guaymas, Sonora, de 2 ciudades costeras de aquí del país de México. Así que por todos lados, Damaris, yo tengo sangre costeña, ¿no? O sea, no niego la cruz de mi parroquia. Soy costeño, yo nací aquí en Mazatlán. Yo siempre digo de broma que me cortaron el cordón umbilical con el machete de los cocos, ¿verdad? Así que soy costeño por todos lados. Y bueno, la historia mía pues tiene que ver con que mis padres eran personas que estaban enlistados en la Armada de México. Mi papá estaba en la infantería en aquel entonces. Mi mamá era enfermera del Hospital Naval. Ella vivía originalmente, le repito, en Acapulco. Pide el cambio aquí a la ciudad de Mazatlán, al Hospital Naval, que todavía existe acá en Mazatlán. Y bueno, en una ocasión mi papá tuvo que ser intervenido, tuvo que tener una cirugía, una operación. Y resulta ser que mi mamá pues fue la enfermera de guardia. Y bueno, mi mamá pues tocaba la guitarra, lo toca muy bien, canta muy bien mi mamá. Y en una de esas guardias pues le tocó ahí a mi mamá pues cuidar a mi papá. Y bueno, en esa pues el paciente empezó a enamorar a la enfermera. Y la enfermera pues ahí pues también tú sabes, ¿no? Y lo que cuentan mis papás es que en una semana se pusieron de novios, se casaron. Y bueno, pues después vino la noche de avivamiento, ¿no? Y bueno, lo demás pues ya es historia, ¿no? Pero de ahí venimos. Yo provengo de una familia católica, una familia tradicionalmente católica. Mucha gente asume que yo soy cristiano de nacimiento, pero aprovecho en este podcast también para aclarar que no soy cristiano de nacimiento. No tuve la oportunidad que tienen mis hijas de haber nacido en el Evangelio. Sin embargo, desde muy temprana edad, pues en casa hubo orden, hubo disciplina, puesto que mis padres fueron forjados en la milicia. Entre ambas familias también tengo parientes que formaron filas de la Armada de México, de la familia paterna, materna, y pues todo ello, pues siempre en casa hubo esa educación, disciplina, limpieza, respeto, siempre patriotas, ¿verdad?, en la casa. Esos son los aspectos positivos que yo puedo destacar. Sin embargo, por haber nacido en una familia católica, pues había pecado, había idolatría, había alcoholismo, había adulterio, y todo ello pues fue trayendo una situación de dolor, que con el tiempo se fue desgastando la relación entre mis padres, a tal punto que pues llegó a la puerta del matrimonio de mis padres a tocar la palabra divorcio, ¿no? Dado todas las circunstancias que habían traído dolor a la vida de mi mamá, la violencia física, el machismo, el tener a un marido chicharronero, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, que aquí mis chicharrones truenan y yo hago lo que yo quiero. Y bueno, esa situación triste y lamentable pues fue trayendo un desgaste en el matrimonio de mis padres, de tal modo que mi mamá empieza a buscar a Dios en diversas creencias. Una de ellas que yo recuerdo fue la Acción Católica. En aquellos años, en los años 90, existía una corriente dentro del catolicismo que se llamaba la Acción Católica. Ella empezó a buscar a su manera, a su modo, pero había cosas que no hacían match, ¿verdad?, que no le llenaban el corazón. Después recurrió a los testigos de Jehová. Tampoco hubo un match, no hubo algo que le hiciese sentir eso real, eso tangible de Dios. Hasta que un día pues ella cuenta que estaba afuera de la casa, estaba barriendo, y de repente pues ahí cabizbaja, desanimada, va pasando una persona y le dice buenas tardes, y mi mamá contesta el saludo, buenas tardes, y le dice Dios le bendiga. Y eso le llamó bastante la atención a mi mamá, de tal manera que ella empezó a querer indagar que por qué le había dicho Dios te bendiga. Esta persona proveniente del sur de México, creo que del estado de Oaxaca, venía de allá precisamente a hablarle del evangelio a uno de sus parientes que estaban cerca de la casa de mis padres. Y esta persona, con su corto español, porque hablaba más su dialecto, con su corto español, empezaba a darle el mensaje del evangelio, y eso fue pues llamándole la atención a mi mamá.
Y llegó un punto en que antes de que esta persona se retirase, le pidió mi mamá pues una segunda visita para pues ahondar un poquito más acerca de la palabra del Señor. Y fue en eso que esta persona dijo, ¿sabe qué? Pues yo hablo muy poco español, pero si me permite yo puedo conseguir a una persona que pueda hablar mejor, más fluido y que pueda traer el mensaje de la palabra a su casa. Y bueno, así sucedió. Llegó una mujer muy elegante, días después, muy educada, y después nos dimos cuenta que era una pastora, nos empezó a compartir la palabra del Señor, empezó ahí a mostrarnos el amor de Cristo, y bueno, fue algo como un hachazo, ¿no? Ahí, entre lo que habíamos visto en las demás religiones y lo que estaba esta mujer enseñando, predicando. Hasta que llegó un punto en que mi mamá, no sé, llega el momento, Damaris, en que el evangelio pues te va acorralando, ¿no? El amor de Dios te va llevando a un caminito donde o le entras, ¿verdad? Y llegó un punto en que mi mamá dijo, bueno, está bien esto, pero yo no quiero soltar mi religión, yo no quiero soltar mi creencia. Y yo recuerdo que en una ocasión, pues mi mamá se le quiso esconder a la hermana, se le quiso esconder y me mandó a mí, le dijo, ¿sabes qué? Ahorita que llegue, porque era una persona muy puntual, le dijo, ¿sabes qué? Ahorita que llegue la hermana, pues dile que me fui, que quién sabe que voy a regresar. Y así fue, llegó la hermana, muy puntual, tocó la puerta, y yo voy a la puerta, y me dice, mijo, ¿dónde está tu mamá? Pues, ¿sabe qué, hermana? Pues resulta ser que, pues ya se fue, ¿no? Y, ¿de veras ya se fue? No, pues que sí. ¿Y no sabes cuándo va a volver? No, pues dijo que no iba a volver, muy pronto, o sea, va a regresar después. Y ya el hermano más se me queda viendo, y después por la ventana de la puerta dice, sus pies detrás del ropero, y ahí sale mi mamá toda hecha color, así como camaleón, pues ahí, hermana, discúlpeme que si me da un zape, ¿verdad? No se me olvida el zape todavía, Damaris, pero... Bueno, ahí el Señor, ahí fue la audacia de esta mujer, que es muy admirable, la audacia, la perseverancia. Yo creo que todos aquellos que servimos a Dios, una de las características que nunca debemos de soltar es ser perseverantes, orar, persistir, poner en las manos del Señor, porque después supimos que en la iglesia que esta hermana pastoreaba, pues estábamos dentro de una lista de oración. Wow. Y el Señor contesta, donde Dios pone el ojo, pone su amor y pone su gracia y hace una transformación gloriosa. Hasta que llega un punto en que Dios usa la enfermedad que había en el cuerpo de mi hermano, un hermano menor que tengo yo. Y bueno, llegó un punto en que mi papá se emborracha, se pierde de la casa varios días, mi mamá en el seguro social, en el área de pediatría, mi hermano desahuciado. Y bueno, en aquella época pues no existían los celulares, solamente las casetitas naranjas de Telmex. Y le echa unas monedas, se acuerda del teléfono de aquella hermana, le marca y le dice, ¿sabe qué? Estoy acá devastada, mi hijo me lo desahuciaron, estoy acá en pediatría, el seguro social. Y bueno, esta mujer, no sé, en un lapso corto de tiempo llega al hospital y bueno, ahí la confronta, ¿no? Le dice, mi mamá se llama Maribel, le dice, Maribel, si Dios hace un milagro en la vida de tu hijo, ¿qué estás dispuesta a hacer? Wow. Y pues llega el punto en que Dios te va cerrando más el camino, y mi mamá pues destrozada, con lágrimas en los ojos, le dice, pues le entrego mi vida al Señor, le entrego mi vida a Cristo. Y bueno, esta mujer, llena de la autoridad del Señor, pide la autorización para entrar ahí al cubículo donde se encontraba mi hermanito, y pues no la querían dejar entrar. Y esta mujer testifica que dijo, vengo en el nombre de Jesús a orar por este niño. Y la persona que estaba ahí de guardia pues le dio chance de entrar, y mi hermano testifica ahora que esta mujer puso suavemente su mano en el estómago y empieza a orar y a reprender el espíritu de muerte, y empieza a proclamar la vida de Dios, la sanidad de Dios, y mi hermano empieza a tener una transformación gloriosa en su cuerpo. Y ese testimonio poderoso sirvió como el parteaguas para que el evangelio entrase plenamente a la familia Morales García. De ahí vino mi madre, vino mi hermano, vine yo, al poco tiempo, a los meses, vino mi papá. Fue el último en convertirse al Señor, pero fue una transformación gloriosa. Eso fue en el año 1994, que hemos de recordar que fue un año complicado, ¿no? Fue el año 94 cuando... 34 años, ¿sí, no? 94, 2004, 2014, 30 años. 30 años, wow. Qué rápido pasa el tiempo. Y el 94 fue el año pues complicado en el país, ¿no? Tú has de recordar que fue el año que iba a entrar el Tratado de Libre Comercio,
Ese mismo año, el 1 de enero, entró el ejército zapatista. Fue el año que mataron a Colosio. Hermano, fue el año espéreme. Yo apenas iba naciendo. Ah, no. Bueno, estoy contando un poquito de historia, Damaris. Estoy contando un poquito de historia. Fue el año de la devaluación también del peso. Fue un año complicado en el país, pero fue el año en que Dios llegó a nuestras vidas. Y eso me hizo recordar lo que le pasó al profeta Isaías. Tú has de recordar aquella historia cuando el profeta Isaías, ¿verdad? Dice que en el año en que murió el rey Usías, y que era un buen rey, que había prosperidad en Israel, muere y hay una gran incertidumbre. A nivel nacional había una crisis nacional y dice la Biblia que en ese año difícil, complicado, dice que el profeta Isaías miró al Señor. Y algo similar sucedió en la vida de la familia Morales García en el año más complicado, más convulso, de devaluación de peso, muertes, caos. Llegó el amor de Dios a nuestras vidas. Y el cambio para su hogar. Y el cambio para nuestro hogar. Ya no estaba ese hombre machista, chicharronero, mandón, mujeriego, adúltero. Ya no estaba ese hombre irresponsable que se gastaba la quincena. Ahora todo rendía. Ahora había alimento en la alacena, en el refrigerador. Ahora se tenía tiempo de calidad con sus hijos. Ahora pues hasta una nieve nos sabía gloria, ¿no? Porque pues antes era muy distante porque era muy amiguero, andaba en las fiestas y ahora era un hombre centrado, era un hombre de Dios, era un hombre que estudiaba la palabra de Dios, era un hombre que cuando el Señor hizo el cambio en su vida, pues destruye todos sus ídolos, ¿verdad? Todas las imágenes que había en casa. Así que hubo un cambio radical de 180 grados en nuestra casa, Damaris. Amén. Muchas personas, bueno, que han compartido aquí esa transformación que vienen, de la religión católica al cristianismo, dicen, ay, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio? Necesitan experimentarlo para que ustedes puedan entender. Y tiran hate, pero les digo yo los entiendo en cierta parte porque yo sé que no conocen y lo único que podemos hacer es orar por esas personas que no saben, no tienen conocimiento, porque en lo personal también vengo de una familia que toda su vida, desde mis tatarabuelos católicos, yo sincera, un poquito porque ya le dije al hermano, no me dé espacio porque hablo mucho, les digo, toda mi familia católica, pero en mi casa pues sí que estaba que la imagen de fulano, del otro y del otro. Pero yo desde pequeña, fíjese que yo recuerdo que nunca pude inclinarme a ellos, nunca pude hacer una oración. Y yo sé que muchos me van a... Pero sinceramente, hermano, a mí, yo recuerdo desde que estaba pequeña, me daba hasta miedo mirar las imágenes. ¿Por qué? Pues ahora lo entiendo. Pero cuando Dios entra a mi hogar y todo eso se va, yo dije, ese es el Dios verdadero. Y realmente hasta un niño puede... Bien dicen que desde el vientre, ¿no?, de nuestra madre nos escogieron, porque yo sinceramente, yo crecí en un hogar católico y aún siendo una niña que mis padres me estaban instruyendo, no podía, en mi mente no podía. Yo recuerdo que me prendían a y ustedes ya saben, que me la ponían y yo recuerdo que me tapaba con las sábanas hasta la cabeza porque me daba miedo. Cuando Dios entra a mi hogar, dije yo, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios real. Claro. Y hay muchas personas que Dios les está hablando, Dios está taladrando su corazón, pero pasa eso que pasó con su madre, de que no quieren dejar, es como si... Me imagino el famoso ¿qué dirán? O cómo, si yo toda mi vida católica, mi madre católica, ¿cómo pueden romper, ¿no?, esa barrera? Yo siento en lo personal de que no esperemos a que venga algo fuerte para decir, ¿sabes qué? Pues, Señor, yo te entrego todo. En el cual fue el caso de su madre. Sí, correcto. Dios, cuando pone su mirada de amor entre nosotros, no nos podemos escapar al amor de Dios. Él va a buscar las maneras en poder manifestar su bondad y su gloria. Y en ocasiones va a ser por una enfermedad, en ocasiones va a ser por un quebrantamiento económico, a veces por una opresión espiritual, en ocasiones va a venir una crisis matrimonial. Hay maneras tan interesantes por las cuales Dios manifiesta su poder y su gloria.
Pero como bien dices tú, Damaris, no hay que esperar ese jaloncito de oreja, no hay que esperar a que esa crisis venga a tocar a la puerta de nuestra vida para entender el amor de Dios. El Salmo 38:9 dice que no seáis como el caballo ni como la mula sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro porque si no, no se acercan a ti. Tanto el caballo como la mula pues tienen que ser golpeados para poder caminar, para poder ser disciplinados y la Biblia es clara en ello, ¿no? De que tenemos que entender cuánto Dios nos ama y no esperar a que venga un azote, un quebranto, que venga algo difícil a nuestra vida para entonces valorizar el gran amor de Dios. Amén. Y sinceramente, y aún así, muchos dicen, ay, me está pasando eso, Dios no me ama, Dios me castigó. No. Ay, por favor. No. Te ama más de lo que tú te imaginas. Si Dios no nos amara, el Padre no nos hubiera creado, su Hijo no hubiera dado su vida en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo no moraría en nosotros. Es un error grandísimo dudar del amor de Dios. Así es. No, hombre, yo les digo, yo soy muy, ¿cómo les puedo decir? No es que sea burlesca, sino que les saco chiste a todo. Les digo, no, hombre, están muy mal. Les digo, pónganse a orar mejor. Y me dice, ay, hermana, qué dura es usted. No, es que es real. Les digo, escudriñen la palabra. Ya dejen de ver tantas cosas en el Facebook que no edifican. Y todo lo que prediquen sus pastores, que ustedes vean que no es bíblico, váyanse a la palabra, pídanle dirección al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahorita hasta yo puedo llegar y sentarme o usted y decir cualquier cosa erróneamente y ellos lo agarran, lo atesoran en su corazón y aparte lo hacen doctrina. Exacto. Ahorita con las bondades de las tecnologías que hoy gozamos, pues el doble asunto, el doble filo es que pues ahí hay una serie de herejías, errores doctrinales y no hay como la palabra de Dios, que es la infalible, la palabra profética más segura, la palabra más correcta, la palabra que puede nutrir el alma, es la palabra del Señor. Así que si hay alguien que esté mirando este podcast y esté buscando una iglesia donde realmente sea la iglesia correcta, pues en primer lugar tiene que ser una iglesia donde la palabra de Dios sea el fundamento, donde las escrituras sea el fundamento, la norma de conducta, donde se proclame como a Jesucristo como el Rey y Salvador, que se pueda entender que Él se levantó de entre los muertos y que Él vendrá por segunda ocasión. Es necesario el día de hoy ser muy claros en eso, de poder acercarnos a una iglesia correcta, bíblica. Amén. Regresando un poquito al testimonio, ¿cómo fue la juventud o la adolescencia de Omar? Pues mira, yo más o menos tendría alrededor de unos 11, 12 años cuando me acerqué al Señor, cuando Dios tuvo ese contacto. Yo no recuerdo haber tocado mucho el mundo. Bueno, la única experiencia mundana, si se puede decir, es que yo estudié en la secundaria, la ETI 5. Y recuerdo que allá en segundo y tercero de secundaria hubo una tardeada, las famosas tardeadas. Yo creo que lo más mundano que llegué a hacer fue tomarme 3 chocomiles seguidos, ¿verdad? Fue lo más terrible. Yo hasta el día de hoy, Damaris, no te probé alcohol, cigarros, drogas, café, Red Bull, nada, ni un vicio tengo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Soy libre de los vicios y pues yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía 11, 12 años de edad. Mi experiencia con Dios empezó al llegar a la iglesia donde esta hermana nos evangelizaba. Para mí fue un cambio impresionante de paradigma en cuanto a Dios, en cuanto al tema de Dios, de quién es Dios, porque como bien decías tú, a mí también me parecía muy curioso llegar a una iglesia católica, escuchar esas voces, o mirar esas esculturas, o mirar esas imágenes, esos atuendos, y el llegar a una iglesia evangélica, el llegar a una iglesia cristiana, pentecostés, pues fue un cambio radical, ¿no? Haz de cuenta que le metieron turbo, y yo me sentía así como friqueado ahí en la silla, ¿no? Porque recuerdo muy bien aquella primera predicación que fue, creo, en un tiempo de campaña evangelística. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo usted? Esto ¿Por qué?
Tan locos, ¿no? Tan locos, ¿cómo es posible que esté tocando la música y estén llore y llore y llore? Y levantan las manos y luego tiembla uno por ahí y luego se cae otro por allá. Fue un choque, realmente fue un choque muy fuerte, Damaris. Y qué exagerados, porque Qué exagerados y qué es lo que están diciendo. Y estaba así, ¿no? Como, pues sacado de onda adolescente, tú sabes, y de repente, pues me reía, me daba risa. Y de repente llegó un momento que era tan solemne que humanamente no hay una palabra que te alcance a describir esa presencia de Dios, que sentías una paz profunda y de repente la lágrima se empezaba a asomar ahí por la mejilla y sentías una profunda paz. Fue un cambio radical. Y la diferencia, ¿no? Que se siente. La atmósfera es muy diferente, porque me pasó algo similar a usted. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana Pentecostés también, que empecé a ver que todo mundo brincaba, bailaba. Yo recuerdo que se les quedaba viendo a todos bien asustada. Dije, estos están endemoniados, dije yo. No, estos sí que están endemoniados. Y recuerdo, hermano, que yo lo pensé. Dije, Dios, le decía, si tú eres el que estás aquí, muéstramelo, porque yo ya me está dando miedito. Dije, ya tengo miedo. Y de repente una hermana voltea y me dice, alguien está dudando que es la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar. Y yo así como que, trágame tierra. Y me dice, y eres tú, me dijo. Y yo, en vez de sentirme avergonzada, me sentí agradecida. Dije, Señor, gracias. Dije, sí, es cierto, yo estaba dudando. Gracias porque escuchaste mi petición, aunque no lo externé, pero Él conoce a los pensamientos, porque yo lo estaba pensando. Y dije, gracias porque yo sé que tú estás en este lugar y ahora sí ya gozarme, ¿no? Sí, amén, amén. La verdad que yo experimenté algo muy similar también, y algo que... Vuelvo a repetir, algo que me llamó sumamente la atención en aquellas primeras reuniones fue la música. Y que creo que fue el gancho que Dios usó para retenerme a mí. Yo en la casa, en la vida católica, mis padres habían pues sido personas fans de los grupos seculares. Por ejemplo, yo me acuerdo de José Alfredo Jiménez, que era mi papá súper fan de toda la discografía. Mi mamá cantaba las canciones de Marisela. Y bueno, todo el día había música en casa. Mi mamá tocaba la guitarra y todo ello, y le gustaba grabar cassettes. Cuando llego a la iglesia cristiana, todo eso empieza pues a llamarme la atención. Empieza a llamarme la atención de tal modo que un día pues me acerco a los músicos y a tratar de pues saludar y decirles pues qué hacen o por qué lo hacen y todo ello. Y ellos con mucha amabilidad empiezan a hablarme de la música y entrelazar lo que es el evangelio y entrelazar las cosas de Dios. Porque vuelvo a repetir, en esos primeros días uno va como visita, estás muy expectante, demasiadas preguntas, un poco confundido, un poco emocionado al mismo tiempo. Y todo eso empezó a servir como para Dios empezar a cautivar mi corazón y empezarme a enrolar en lo que es el tema de la música, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en aquellos días empecé a apoyar a un grupo que para mí en lo personal fue una gran escuela. Se llamó ese grupo Vida Eterna, un grupo de mucha bendición aquí en el sur de Sinaloa, un grupo conformado de hermanos entusiastas, dinámicos, que aman profundamente a Dios, la obra de Dios, y que ellos iban a tocar a lugares, a campos blancos, a iglesias pequeñas o nacientes, pues aportar la música o equipo de sonido para que el predicador obviamente llegase a hacer las campañas evangelísticas. Y yo lo que empecé a hacer ahí en esos cortos meses que estuve con ellos fue ayudarles a cargar bocinas, a conectar cables, a conocer, ¿verdad?, lo que es el ambiente de las iglesias pequeñas, las iglesias nacientes, y todo ello sin querer queriendo empezó a ser como una pequeña escuela de formación para mí. Yo no sabía lo que Dios tenía para mí más adelante, yo no sabía los propósitos de Dios para mí, pero aquel grupo de gente preciosa que de su propio bolsillo costeaban sus gastos, invertían para el reino de Dios, todo ello sirvió como un preludio o como una enseñanza de nunca perder la sencillez, de nunca perder el enfoque, de que si servimos a Dios, servimos a Cristo, lo hagamos lo mejor que se pueda. Y todo, yo les soy honesto, yo vivo muy agradecido a ellos. Probablemente ahí les quemé algún aparato o les extravié algún cable, pero les agradezco mucho al hermano Manuel,
Fausto, que está en la presencia del Señor, a David Esqueda, a Canuto Ortega, a Ver Ortega, a todos esos preciosos hermanos que en algún momento Dios usó, ¿verdad?, para despertar lo que Dios tenía en mi corazón. Y la experiencia que yo tuve con Dios fue en un campamento de jóvenes, cuando yo estaba jovencito, hace 15 minutos de eso. 15 minutos con 2 hijas. Había unos campamentos muy famosos en la década de los 90 que se llamaba El Milagro, el refugio, aquí cerca del Roble. Y ahí se rentaban varias cabañas. Recuerdo que pues en esos días, pues como adolescente, pues uno iba a echar relajo, uno iba con otra perspectiva, quizá de agarrar novia, quizá de echar relajo, echarle a perder el campamento a los organizadores, pero llegó un punto, yo recuerdo que era un predicador que venía de Monterrey. Llegó un punto en que aquel hombre empieza a hablar con una autoridad de Dios y empieza a ubicarnos a ese grupo de muchachitos desordenados y nos quedamos así, ¿no? Porque con la unción de Dios y con la autoridad de Dios este hombre empezó a ejercer autoridad espiritual y los muchachos relajientos que íbamos empezamos a situarnos, ¿no? Empezamos a ubicarnos y yo recuerdo que me puse detrás de una palmera y este hombre empieza a ministrar la palabra y empieza a confrontarnos y ahí debajo de una palmera empecé a llorar y empecé a decirle, Señor, toca mi vida, toca mi corazón. Y este hombre hacía énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo. Hacía un énfasis maravilloso acerca del poder del Espíritu Santo y recuerdo que Dios me dio ese precioso regalo de hablar en otras lenguas. Después de haberme bautizado en agua, vino esa maravillosa experiencia de ser bautizados, de ser lleno con el poder del Espíritu Santo. Y en ese campamento recuerdo que al final en uno de los intermedios de tiempo que hubo, este predicador empezó a hablar conmigo y me dio una palabra que yo creo que fue profética. Él me dijo que Dios tenía algo muy grande para mí y que mi ministerio iba a ser como un péndulo, Después supe que un péndulo es como un objeto colgante que es golpeado y de repente empieza a agarrar cierta velocidad, llega a una dimensión hacia el norte, luego lleva a una dimensión hacia el sur y luego más lejos y más lejos. Así se trabaja un péndulo. En ese momento no lo entendía, no sabía hasta dónde Dios podía llevarnos. Pero esa palabra, vuelvo a repetir, yo la considero como una palabra profética porque a través de los años, a través del tiempo, Dios ha ido manifestando su misericordia en mi vida y pues nos ha llevado de aquí, de fuera de Mazatlán, poco a poco hacia afuera, hacia el norte, hacia el sur, hacia más el norte, hacia más el sur y para la gloria de Dios puedo testificar que esa palabra fue correcta, esa palabra fue muy de Dios y yo de verdad animo a todos aquellos que quieren servir a Dios, que tienen ese anhelo, esos chicos que desean, que en ocasión a mí me preguntan, una vez hasta incluso me invitaron a cenar para preguntarme, oye, ¿y quién te maneja la agenda? ¿Quién es el que maneja las fechas? ¿Quién es el que te hace la coordinación y todo ello? Y le dije, ¿sabes qué? Es una palabra de Dios. Antes de buscar un manager, antes de buscar quién te va a manejar tus redes sociales, antes de manejar quién te va a manejar el vestuario, tu imagen, busca al Señor. Ten una palabra de Dios. Busca ser oveja. Ten una congregación local, un pastor al cual le rindas cuentas. Si eres casado, que ese lugar, esa iglesia sea el refugio para tu familia cuando tú estés de viaje. En ese lugar tienes que diezmar. En ese lugar tienes que aportar. Cuando haya un proyecto, así estés muy lejos, hazte responsable. Abraza tu iglesia, abraza tu casa, porque esa va a ser tu cobertura, esa va a ser tu refugio espiritual. Amén. Y ese es el consejo que yo le doy a todos los chicos, aquellos que quieren emprender el ministerio musical, de predicar la palabra del Señor. Siempre preocúpate, más que por cualquier cosa, una palabra que venga de parte de Dios. Porque esa palabra te va a sostener en los tiempos buenos. Esa palabra te va a sostener en los tiempos malos. En los tiempos en los cuales te vaya muy bien, que haya satisfacciones, halagos. Nunca olvides llevar en esa maletita de viaje esa palabra de Dios y que la revises, la recuerdes y sabes y tú recuerdes para qué Dios te llamó. Y que cuando llegue el desánimo, que cuando te avienten la puerta en la cara, cuando se burlen de ti o menosprecien lo que están haciendo, lo que tú haces para Dios, que tú saques de ese maletín esa palabra de Dios y recuerdes para qué Dios te llamó. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida, tu historia. Amén. Y qué bonito, ¿no? Cuando te sujetas a tu casa, a tu congregación, con tus pastores. Porque hoy en día, sinceramente, habemos, hasta yo también me voy a contar, habemos muchos cristianos que, porque Dios nos usa en cualquier ministerio, ya queremos irnos por el mundo y
hacer lo que Dios nos ha mandado, pero sin tener esa cobertura de tus pastores. Es un choque de trenes, Damaris. El vivir de esa manera, sin orden, sin lineamiento, sin disciplina, llega un punto que te vas a perder. Te vas a desenfocar. Siempre es necesario tener una vida de oveja. Hay mucha gente que me dice, wow, Omar, anda por muchos lugares, anda por muchas ciudades, anda fuera del país ministrando. Pero yo tuve vida de oveja y soy una oveja. Soy una oveja a la cual yo presento un plan de trabajo, a dónde voy, a dónde me invitaron, cuáles fechas voy a estar en casa, cuáles fechas voy a estar ausente, llegando diezmar de lo que Dios nos bendijo, llegando a ponernos a las órdenes del liderazgo de la iglesia local. Y eso trae mucha bendición y eso trae un respaldo espiritual. Porque la gente no te mira como un llanero solitario, no te mira como una persona indisciplinada, como una persona irrespetuosa, como una persona que quién sabe qué doctrinas andará profesando o declarando. Uno tiene que tener vida de oveja, Damaris, la verdad. Nada de que Jehová es mi pastor, no, nada de que Jehová. Tú tienes que tener una cobertura espiritual. Amén. 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 ¿Cuál es la experiencia que usted siente que haya marcado en su vida en estos viajes, predicando por varios puntos? Hasta ha salido del país. Gracias a Dios, pues han sido muchísimos, Me han imagino. sido diversos. Mira, recientemente estuve en Guatemala. Uh-huh. Y ahí en Guatemala algo que tocó profundamente mi corazón es el gran amor, la nobleza del pueblo guatemalteco. Guatemala es un país eminentemente evangélico. Y les mandamos muchas bendiciones, sí, porque aquí tenemos muchos de Guatemala. Mucho Chapín. Amigos, hermanos Chapines, les abrazo con cariño. La verdad que en este viaje que acabo de hacer a Guatemala hay un pedazo de mi corazón que se quedó allá. Al ver la nobleza, la grandeza de la sencillez que esa gente ama a Dios. Yo al bajarme del aeropuerto, por todos lados escuchas música cristiana, Damaris, negocios, abarrotes La Bendición, papelería Shalom, refaccionaria Adonai, farmacia Jesús Salva, y que entras a la farmacia y la persona que te dice buenos días, Dios le bendiga, ¿en qué le puedo servir? Es un privilegio de Dios para mí servirle, y con una amabilidad te sirven y después te surten la receta. Fue para mí una gran bendición haberle servido y estoy aquí para servirle cuantas veces. Y una actitud impresionante. Fui a la capital, fui a la zona costera y fui a una zona rural. Y hay algo, lo que me preguntabas tú, algo que me tocó fue la humildad de esa gente que se despoja. Mira, a mí me tocó profundamente en mi corazón llegar a una comunidad donde no tenían para comer y donde ellos, en su gran amor, te dan lo poquito que tienen. Allá yo aprendí que hay dos tipos de caldos, que ellos llaman, el caldo de pollo ellos le llaman sopa de gallina. Hay gallina y gallina criolla, que son totalmente diferentes. La sopa de gallina o el caldo de gallina es que se compra en un supermercado, en una pollería, algo refrigerado. Pero una gallina criolla es diferente. Una gallina criolla es una gallina que ha sido criada desde pollito. Minuciosamente se le ha dado buen alimento, se ha criado de una forma orgánica, natural. De tal manera que cuando una persona te invita a comer y te dice que te está dando gallina criolla, te están dando lo mejor que tienen ellos. Y sabes que ahora que fui a Guatemala, no había iglesia, no había familia, no había hermano que no me invitase a comer gallina criolla. Al final, ya casi para venirme, hubo una hermana que me dijo, mire mi hermano, discúlpeme, no tuve tiempo de atenderlo. Pues le regalo esta gallina criolla. No, se me parte el corazón. Yo obviamente no me la podía traer en el avión. Lo que hice fue repartirlo ahí con unos amigos pastores y pues nos gozamos, ¿verdad? Comimos caldito de gallina criolla antes de regresar a México. Y experiencias han sido diversas en el ministerio. Por ejemplo, me ha tocado estar en lugares muy difíciles predicando. Recuerdo que, por ejemplo, en el 2009, 2010 fui a Ciudad Juárez, Chihuahua, una campaña en una zona que se llama Napra, una ciudad a las orillas de Ciudad Juárez, haciendo colindancia con El Paso, Texas. Y era un año muy difícil en cuestión del narcoterrorismo y todo lo que había en el país. En esos días creo había habido un coche bomba ahí que habían estallado cerca del centro de Ciudad Juárez. Y en esos días nos invitaron a hacer una campaña evangelística.
Resulta ser que en el terreno donde estuvimos ahí ministrando, tiempo antes habían dejado unas cabezas humanas ahí. La gente de la colonia pues estaba totalmente espantada. Y pues estaba la opción de hacer la campaña o no hacer la campaña. Y pues le dije, pues he venido de muy lejos, así que no vamos a perder la oportunidad de predicar el evangelio. Y pues lo que hice, después de que los peritos y la gente de la policía hizo el levantamiento de cuerpos y todo ello, pues ahí echamos tierra, tapamos la sangre y oramos, ungimos con aceite ese lugar y empezamos a cantar y empezamos a predicar. Hubo una cosecha de almas, para la gloria de Dios lo digo. Otro momento complicado, omito la ciudad, pero fue en el noreste del país, donde me invitaron a un campamento de jóvenes. Estábamos en un área muy bonita, en un balneario, y recuerdo que llevaba como unos 10, 15 minutos de estar predicando y de repente entran como 10, 15 camionetas rojas del mismo modelo, del mismo color. La camioneta de adelante llevaba solamente las luces encendidas y se empieza a bajar gente armada. Y a los muchachos que estaban ahí en el staff del campamento, pues los arrodillan y les ponen armas de grueso calibre. Nos corren con malas palabras. Había jóvenes de diferentes lugares, diferentes congregaciones. El organizador pues estaba choqueado totalmente. Y le dije, tranquilo, tranquilo, Dios está con nosotros, Dios nos va a cuidar. Le pedí que por favor saliéramos de ese campamento con las luces encendidas de las camionetas que llevábamos del campamento. Y pues orando y rogando, Dios, cuídanos, guárdanos, que no nos acontezca nada, que el espíritu de muerte no esté sobre nosotros. Y así fue, una oración, un clamor hasta que llegamos al poblado próximo. Gracias a Dios nadie salió herido, eso sí, un gran susto. Experiencias, vuelvo a repetir, experiencias de todo tipo. Por ejemplo, el estar orando por alguien que le secuestraron a su esposo, secuestraron a su hijo. Tú no sabes, Damaris, la cara tan desencajada, el semblante. O sea, tú le hablas del evangelio y esa persona está tratando de hacer un esfuerzo por conectarse, por ponerte atención. Y que ahí en un momento dado le tomamos la mano y le dijimos, vamos a estar orando y vamos a proclamar que va a haber libertad. Y oramos y clamamos, y para la gloria de Dios a estas personas las soltaron sanas y salvas sin pedir un solo peso de rescate. Para la gloria de Dios. Amén. Retenes falsos, accidentes automovilísticos por montones. Hemos tenido experiencias también de que alguien me dice, sabes que yo estaba escuchando tu música y Dios tocó mi corazón y tomé esta decisión y ahora sirvo a Dios, ahora soy pastor, ahora soy líder en tal congregación. Hay otro testimonio, por ejemplo, que no se me olvida, de un niño que tenía leucemia, que el papá estaba devastado y pone un CD mío, que en aquella época eran discos compactos, y esta persona dice que empezó a buscar a Dios, empezó a orar y empezó a pedir la sanidad sobre su hijo, y sucedió el milagro. No porque sea mi música ni porque yo cante, es el Señor, ¿verdad? Pero testimonios como eso, gracias a Dios, a través del tiempo y de los años ha habido experiencias de todo tipo, Damaris. Amén. Hablando de música, ¿cómo fueron sus inicios en la música ahora sí? Fíjate que después de ese tiempo que estuve en el grupo Vida Eterna apoyando como secre, como técnicamente se llaman los cargadores de bocina, ¿no? Y a los limpiadores, el secre. Después de ese tiempo, pues yo estaba ahí apoyando en el grupo de jóvenes. En ese entonces nos congregamos en una iglesia muy grande aquí en la ciudad. Y recuerdo que mi primer encuentro con la música fue moviendo bancas. Fue moviendo bancas. Yo era el ayudante, el que movía las bancas. Y después fui subiendo de puesto hasta que llegué a ser el ayudante del que movía las bancas. Y después yo fui el oficial de mover las bancas de la iglesia. Y en eso mover de las bancas de la iglesia para hacer el aseo, barrer y trapear, pues estaba el grupo de alabanza ensayando, estaban ahí los chicos de la alabanza, y pues en eso empecé a hacer amistad ahí con el baterista, mi amigo Juan Carlos, el cual le mando un saludo, un gran saludo. Fue uno de mis primeros amigos, me empezó a invitar a que subiera pues a aprender un poquito de música. Recuerdo que en ese entonces acababa de salir de esa congregación un hermano que se llama Lot Rodríguez, que él dirigía la alabanza en esa época. Y estaban solamente dos coristas ahí, mujeres, que era la hermana Noemí y la hermana Nati. Y yo pues empecé ahí a meterme en el equipo de sonido, a configurar, regular el sonido. Y llegó un punto en que me dijeron, ¿y por qué no cantas? Y
Y yo me quedé pues así sacado de onda, ¿no? Sí, ¿por qué no cantas? Y ándale, Omar, anímate. Y que esto y que el otro. Y pues bueno, ese mover de bancas y esas amistades, pues de alguna manera, pues me ayudaron a esas primeras oportunidades para, pues, cantarle al Señor, servirle al Señor. Yo recuerdo que la primera vez que me tocó presidir un servicio, pues me pasó de todo. Me dio calentura, dolor de hueso, el estómago se me soltó, ¿no? Las ideas las traía todas dispersas, Damaris. Pero Dios nos ayudó, Dios en su misericordia, Él se glorificó. Yo sé que estaba descompuesto totalmente. Pero esos fueron mis inicios, Damaris. Y Dios bendiga a todos sus hermanos que en aquel entonces soportaron mis desafinadas, soportaron mis incoherencias y todo aquello que de alguna manera fue siendo una escuela para mí. Yo creo que no hay mejor escuela de música que la iglesia, porque ahí aprendemos a inventar tonos musicales. Hay hermanas que, Dios mío. Soy una de ellas. El tono de foie. Unos tonos impresionantes que uno aprende a inventar, a corretear a los hermanos en el teclado y a corretearlos en la música. Bueno, por eso yo digo que la mejor escuela de música que existe es la iglesia, Damaris. Y en esa escuela yo aprendí. No, hombre, y soy de la hermana que digo, hermanos, quiero dar gracias a Dios con un canto. Y no sé cantar. Y el hermano ya estaba, híjole, qué aprieto se metió la hermana. Corretéala, ¿no? ¿Y sí, cómo llegó, hermano, la inspiración, ¿no? De escribir sus primeras letras, sus primeras canciones? Porque no es fácil. No, bueno, uno que no tiene ese don, ¿no? ¿Cómo fueron sus inicios? Pues mira, te voy a hacer una confesión. Yo más que compositor me considero intérprete. Ciertamente tengo ahí unas breves composiciones, pero siempre he sido muy respetuoso de ciertos parámetros o ciertas reglas que hay dentro de la música. Y es que tiene que tener cierto léxico, cierta coherencia, tiene que tener cierta métrica. Para no grabar cualquier cosa, ¿no? Porque de repente me ha tocado escuchar, a lo mejor tú también has escuchado que de repente alguien, por ejemplo, llegó en cierto lugar y cantaba una canción que decía que era inspirada y que la escribió y que dijo, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto y nos llevará. Y pues, no sé si me voy a entender. Sí. O ya Cristo viene, no te vayas a quedar. Cosas así, ¿no? Entonces, sí tengo algunas composiciones, Damaris. Sí las tengo. No las he sacado a la luz. He tratado de ser mayormente intérprete. Tengo amigos que Dios les ha dado ese talento, ese don de componer, a los cuales les mando un gran saludo, que a través de los años nos han apoyado con sus composiciones que son realmente inspiradoras, que bendicen. Algunas canciones pues han sido covers también. Y bueno, lo que hacemos en el proceso es seleccionar las canciones que conforman un concepto musical y con ello pues yo me apoyo mucho de mi productor, que en este caso pues es un buen amigo de muchos años que se llama David Esqueda, el cual yo conozco desde los años 90 cuando era tecladista en este grupo que se llamó Vida Eterna, y que es un buen amigo y que pues nos conocemos perfectamente. De hecho, ahorita estamos ahí trabajando en un nuevo proyecto que esperamos que en la primavera de este año 24 podamos lanzarlo, y también un proyecto en conjunto de mi hija que está grabando un proyecto de 5 canciones. Así que de igual manera nos hemos apoyado con amigos compositores que nos apoyan ahí con esas letras preciosas, y que, bueno, con la experiencia profesional de David, pues hacemos esa amalgama que pues, nos ayuda a que la música suene, pues, especial, ¿verdad? Divina. Sí. Y haciendo un pequeño comercial, David Esqueda ya estuvo aquí en el podcast de Te lo cuenta Damaris para que vayan a verlo. Si lo quieren ver completo, váyanse a YouTube. Sí, la verdad que animo a todos los seguidores de nuestro ministerio que van a ver este video, pues vayan al canal de Te lo cuenta Damaris, porque ahí testimonios preciosos, testimonios de fe impresionante. Vuelvo a repetir que en ocasiones en la iglesia uno no se da cuenta cómo el poder de Dios opera en las vidas, cómo el poder de Dios obra en los corazones, ¿verdad? Así que animo a todos los seguidores de este ministerio, pues que vayan ahí y le den like ahí a la cuenta de Te lo cuenta Damaris, ¿verdad? Y compartan este material. Amén, amén. Gracias, hermano, por el comercial tan bonito. Oiga, hermano, ¿cómo impactó en su ministerio y en su familia la pandemia?
la pandemia fue un tiempo muy desafiante donde creo que nos dejó una serie de enseñanzas a nivel personal, a nivel congregacional, a nivel ministerial. Es que cerraron todo. Realmente fue un cambio drástico, radical, donde creo que muchos tuvimos que replantearnos cómo hacer iglesia, ¿no? Cómo hacer iglesia, porque creo que este asunto, ciertamente los negocios se perjudicaron, las empresas, fábricas, etcétera. Hasta el día de hoy que estamos ya en el 2024, apenas algunos empiezan a estabilizarse. Fue un golpe bastante duro. En mi caso, yo duré 8 meses encerrado en mi casa. Ahora sí que me sentía como en disciplina, ¿verdad? Sentadito en mi casa por 8 meses. En ese tiempo, pues, mi esposa estaba embarazada de nuestra hija menor. Y en ese tiempo, pues, yo pude probar y experimentar lo que por muchas veces tú y yo, Damaris, como cristianos, hemos escuchado, cómo Dios provee sobrenaturalmente, cómo Dios abre puertas, cómo Dios toca corazones para bendecir tu vida. Yo, por ejemplo, en esa época, pues, te digo, mi agenda totalmente se derrumbó como si fueran naipes, ¿verdad? Que se caen así de uno detrás del otro. Y yo no me puse intranquilo o ansioso. Sentí la paz de Dios, sentí la presencia de Dios. En ese tiempo tuve bastante trabajo ahí en casa, grabando algunas predicaciones para algunos ministerios amigos, grabando para la iglesia local, grabando contenido, ayudando a mi pastor para que él grabase contenido también. Estuvimos ocupados en ese sentido. Y en la cuestión económica, pues todo ese tiempo que estuve encerrado en mi casa juntamente con mi familia, no hubo un solo día, Damaris, que nos acostásemos a la cama sin comer. Todos los días había un plato de comida. Todos los días alguien hablaba, ¿cómo están? ¿Cómo está tu familia, Omar? ¿Cómo estás tú, Omar? De repente llegaba, y te lo testifico, y aquí está mi esposa de testiga, llegaba el día de pagar el recibo de la luz, llegaba a cierta cantidad, y de repente una persona del Perú me hablaba y me decía, ¿sabes qué? Dios pone en mi corazón mandarte una ofrenda. ¿Cómo te la puedo hacer llegar? Y ya pues le decía la información. Y la ofrenda que nos hacía llegar era exactamente la cantidad de dinero que ocupábamos para pagar el recibo de la luz. Así tal cual. De repente escuchábamos tocar la puerta de nuestra casa, que es casa de ustedes, y estaba la despensa. O alguien me daba un saludo y de repente un rollito de billetes, que era lo que necesitábamos para salir adelante esa semana. O sea, Dios fue fiel. Yo había escuchado de eso, de repente hasta te lo voy a confesar, se me hacía hasta fantasioso. No, este hermano está bien fumado, decía yo, pero yo lo viví en carne propia. Yo viví esa palabra de aquel tremendo hombre que dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios nos sostuvo, fue un tiempo triste también, tengo que decirlo. Perdí muchos amigos, hermanos en la fe, pastores que partieron a la presencia de Dios en ese tiempo de pandemia. Fue un tiempo difícil, estuvimos orando por ellos, seguimos orando por sus familias, por los sobrevivientes, pero creo que nos dejó grandes lecciones, Damaris, grandes lecciones. Y una de ellas es que tenemos que serle fiel a Dios en todo momento. Amén. Tenemos que serle fiel, Damaris. Amén. Así vuelvan a venir 10 pandemias más, tenemos que sacar la casta de cristianos que somos. Porque ahí se demostró quién realmente era cristiano, Damaris. Ahí realmente salieron a relucir las convicciones. Ahí realmente salieron a relucir realmente quién es Cristo para ti. Hay gente que en aquella época dijo, no, pues ya que se calme este asunto, vuelvo a la iglesia. Estamos ahorita grabando este podcast febrero del 2024 y no han vuelto a la iglesia. Resulta que ya volvieron al trabajo, volvieron a las fiestas, volvieron a su vida normal. Y allá no los ataca el virus, nomás en la iglesia los ataca, mira. Qué chistoso virus, ¿verdad, Damaris? Que nada más en la iglesia los ataca. De lo único que nos podemos contagiar en la iglesia es de gozo. Amén. De lo único que nos podemos contagiar en la iglesia es de la paz del Señor. Amén. Es de la presencia de Dios. Así que al día de hoy es insostenible decir yo no voy a la iglesia por la pandemia. Amén. Y qué triste. Bueno, en lo personal, y creo que todos, a lo mejor a algunos de ustedes no les ha caído el 20, pero sí, a lo mejor estaban en su casa, hasta ganas te daban de que ya se acabara para ir a adorar a Dios. Para ir a, no sé, a lavar el baño de la iglesia, para escuchar una palabra de aliento. En ese momento la gente sí tenía hambre y sed de escuchar la palabra, pero todas las congregaciones, bueno, la mayoría, era rara la que estuviera abierta. Entonces yo me fui a esto, porque en ese tiempo todavía no estaba
el podcast y era lo que mi esposo me decía, ¿sabes qué? Me decía, ahora toda la gente ya ve que lo transmitía, Sí, sí. aunque sinceramente no es lo mismo, pero había una palabra. Había una palabra. Claro. Y yo digo, oye, es como le están haciendo a aquellos pastores, a aquellos hermanos que dicen, ay, las redes sociales es pecado, todo es pecado. Y yo, pues el Señor me llevaba a esto, ¿no? Porque yo desde años atrás, el Señor me decía, ¿sabes qué? Haz algo en las redes sociales, y haz algo en las redes sociales. Y era que yo como que, Señor, espérame, tengo mucho trabajo, y así. Pero cuando llega pandemia, me confronta el Espíritu Santo, y digo, Señor, es cierto, todo está avanzando y nosotros como iglesia nos estamos quedando rezagados. Atrás. No es de que vayamos a cambiar el contenido, pero sí hay que buscar estrategias para poderle llegar a aquellos. Buscar la mejor estrategia para poder seguir predicando el evangelio, que no hay que esperar a que llegue una pandemia, enfermedad, etcétera, para poder movernos de la silla. Sinceramente, ese fue el gran aprendizaje que a mí el Señor me dio, en lo personal lo digo, porque sí era de que la gente teníamos hambre y esa necesidad de escuchar esa palabra, y aún así, ya que, como usted lo dice, ya esto acabó, todos regresaron a la normalidad, pero tristemente no han regresado a casa. Las redes sociales es una herramienta impresionante, Damaris. Esas son todas las enseñanzas que podemos destacar. Hay ministerios que han crecido impresionantemente gracias a las redes sociales, al buen uso del Instagram, del Facebook, de los podcasts, de las transmisiones en líneas. Creo que todos los pastores, nuestros compañeros pastores, no me van a dejar mentir, es una herramienta, es un aliado. El manejar correctamente las tecnologías, estas bondades que tenemos del internet, son una gran herramienta. Hay gente que ve, por ejemplo, tu podcast, de fuera de la ciudad, y es bendecida, es edificada. Gloria a Dios por ello. Hay congregaciones, ¿verdad?, que quizás sus ovejitas, por cuestiones de trabajo, tienen que salir fuera de la ciudad, pero que ellos quieren seguir conectados a su congregación local. Entonces, las redes sociales es un tremendo aliado. En mi caso, en mi ministerio, las redes sociales nos han favorecido. Hay gente que quizás no me conoce en persona, pero que a través de la red social sí han conocido del ministerio de mi hija, del ministerio nuestro. Y pues gloria a Dios, nuestra música ha llegado a muchos lugares, nosotros sin saberlo, precisamente por el buen uso de las redes sociales. Amén. Y hablando de su hija Joyce, esta princesota ya porque ya está grande, y yo de igual manera yo también la miraba en las redes sociales, y era una chiquilla que apenas sí pronunciaba bien sus palabritas, ¿no? Pero ya ahorita ya la veo casi una señorita, y que también ya dio sus primeros pasos también en la música. ¿Desde qué año empezó Joyce a cantar, hermano? Desde el primer año. Sí, desde el primer año. Wow. Estaba más grande el micrófono que ella, ¿verdad? Pero desde el primer año ella empezó a cantar con sus primeras palabras. Ahí yo tocaba el piano, ella me hacía segunda, y pues mi esposa y yo la hemos visto crecer, ¿verdad? Y al igual que tú, mucha gente también la ha visto crecer, y actualmente tiene 10 años, ahora en marzo cumplirá sus 11 años de edad, ya una preadolescente, ¿verdad? Ahorita está en un proyecto de 5 canciones, y esperamos, ¿verdad?, que en otra ocasión ella pueda ser entrevistada por ti, ¿verdad? Claro. O tú la puedas entrevistar a ella. No sé cómo sea el asunto, ¿no? Ella me va a entrevistar a mí, es muy buena para hablar. Sí, sí, tiene mucha facilidad, una gracia de Dios impresionante. Y sí, ojalá Dios permita que aquí en tu podcast tan exitoso se le dé la oportunidad en un futuro no muy lejano de que ella pueda venir aquí a compartir. Pues vamos adelantándole cuáles son las redes sociales de Joyce. Bueno, hasta ahorita no hemos manejado las redes sociales de Joyce como tal. Hemos sido muy cuidadosos con eso para que ella no entre en una dinámica que la desenfoque de la escuela o la desenfoque de la iglesia local. Pero esperamos próximamente ya formalizar lo que es el concepto de redes sociales en el caso de Joyce, ¿verdad? Pero usted comparte su contenido, ¿verdad? Sí, yo soy el que comparto el contenido. Ahora, hay un detalle ahorita que platicas esa parte, ¿no? Hay gente de todo tipo,
como dices tú, hay gente que ve bien, con buenos ojos tu programa, como hay haters, ¿verdad? Hay gente que tienen ese don, ¿verdad? Sí. Echando tierra a los demás. Pero Sí. recuerdo que había una persona que me empezó a atacar incisivamente porque mi hija empezó a grabar unos videoclips. Y decía, no, que tú eres un abusivo, que tú eres un ventajoso, que estás monetizando, te estás haciendo rico a costilla de estar explotando a tu hija. Pero así me empezó a escribir ahí, a tirar lodo, a más no poder. Y yo le dije, mire, permítame decirle una cosa. Yo, para empezar, no monetizo. Yo lo que estoy haciendo es, con mis recursos, con mis contactos, con lo que Dios nos ha favorecido a través de los años, que esa plataforma sea la plataforma que Dios pueda usar para que mi hija pueda explotar el don que ella tiene. Y que el día de hoy que no hay muchos ministerios infantiles o niños que le canten al Señor. Entonces queremos que mi hija pueda aprovechar todas esas herramientas, esos recursos. Que a ella quizás no le está costando ni un peso, que quizás en mi época hubiera sido imposible poderlo grabar, pero que mi esposa y yo hemos hecho el acuerdo de poder apoyar el talento que Dios ha puesto en el corazón de mi hija. Y así ha sido, y le empecé a explicar a esta persona paso por paso, mire, no monetizo, mire, no pasa esto, simplemente queremos aprovechar este momento de edad de nuestra hija. Y ya pues al final se disculpó, ¿no? Pero hay gente que pudiera pensar, ¿verdad?, que soy un explotador o que vivo, no sé, en una mansión allá, a costilla de los videos de mi hija. Pero no, realmente no monetizo. Pues yo sí voy a aprovechar, ya que estamos hablando del hate, ¿no? Voy a aprovechar algo que tengo muy dentro de mi corazón. Sácalo, dame, sácalo. No, sí, y de buena manera y con todo el amor que les tengo, porque de igual manera no crean que me entristezco cuando me ponen un comentario malo. De hecho, ahí los dejo porque no les digo nada, no los bloqueo, solamente como le decía hace un momento, oro por ellos. Claro. Oro por ellos. ¿Saben Claro. cuándo sí me da un poco de tristeza? Cuando veo sus perfiles y veo que son cristianos. Ahí sí me da como que sí me mueve un poquito, porque digo yo, el hermano tiene el conocimiento. Todavía dijera, no, pues una persona que no sabe, que te critica todo, que si la hermana porque trae la uña, que no estás convertida todavía, porque traes el ojo pintado, los labios rojos, o el hermano que invitas es esto, porque están, en serio, familia, como los fariseos. Con todo el respeto se los digo, ya dejemos eso y mejor escaneemos nuestras vidas. Y yo te pregunto, ¿tú qué haces para compartir el evangelio? ¿Tú qué estás haciendo? Porque créeme que con ese comentario negativo, tristemente, estos comentarios, estos videos le llegan a tantas personas. Sí, Hay videos que tienen más de 3 millones de vistas, 2 millones, 100,000, 20,000, así sean 1,000 vistas. Son 1,000 personas. Claro. Son 1,000 almas que están viendo ese mal comentario tuyo y te dice ser llamado hijo de Dios, seguidor de Jesús, representante aquí en la tierra. Y tristemente muchas personas no quieren ir a una congregación por esos motivos, porque entre cristianos nos estamos jalando el pelo. Ya basta, digo yo, ya basta, ya, o sea, no, hay que preocuparnos por las almas. Claro, claro. Y yo siempre le paro los tacos a esa gente diciéndole, ¿qué quieres ganar? ¿Quieres ganar la discusión o quieres ganar almas? Amén. Si quieres ganar la discusión, te doy la razón. Párale cuenta. ¿Quieres ganar almas? Vete al mar, vete a lanzar la red, ve a predicar el evangelio. Aquí en las redes sociales comentando de una forma negativa, aquí no vas a llegar a nada productivo. Mejor, en vez de ganar discusiones, gánate un alma. Amén. Ahí suelta toda la teología que te cargas en el corazón. Ahí suelta todo eso que tú dices, si yo lo hiciera de esta manera. Pues tú hazlo, ¿verdad? Hazlo, simplemente hazlo. Porque es desgastante, Damaris. Sí. Y creo que no es posible que el mundo en ese sentido nos lleve la delantera. El día de hoy están bien organizados, se respetan. Yo creo que la Iglesia de Cristo tiene que
tiene que llegar, al entendimiento de respetarnos. Amén. Yo tengo el concepto de la unidad de la iglesia, no tanto de que nos metamos en un solo edificio, en un auditorio y llenemos ese estadio, llenemos ese auditorio de tantos cristianos. No, yo pienso, mi concepto personal de unidad es que nos respetemos. Amén. Si los de la LGTB, UPQR y luego un signo más, toda esa confederación, ellos se unen y se respetan. Si el crimen organizado está tan organizado y que entre ellos se respetan, ¿por qué los hijos de Dios no nos podemos respetar? Empecemos por el respeto. Amén. Más que pensar en llenar un estadio, más que pensar en ser las personas más famosas en la ciudad, de que soy el líder más prominente, empecemos por respetarnos. Amén. Hace días miraba un video de una persona, de un influencer, no recuerdo su nombre, pero ¿por qué motivo me salió? No sé, pero él decía, en un podcast de hecho, decía que los cristianos éramos los peores. Casi nos dijo basuras, etcétera, etcétera. Y a mí me llamó mucho la atención porque este influencer hablaba con mucho, yo lo notaba con mucho resentimiento, mucho dolor hacia los cristianos. Y me esperé a ver qué era lo que más decía. Sinceramente no miré el podcast completo, solamente miré el clip. Y él decía, ¿por qué los cristianos a fuerzas quieren ellos tener la razón? Porque ellos vienen y se paran frente a ti y te dicen que ellos son mejores que uno porque ellos van a una iglesia. Y él comenzaba a dar sus puntos y yo me quedé. Pues en cierta manera tiene razón, dije yo. ¿Cómo es posible que los de afuera vengan y te digan, ¿sabes qué? Estás mal, ¿cómo estás haciendo las cosas? Cuando nosotros tenemos el manual, tenemos la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. ¿Por qué no seguimos la palabra de Dios? ¿Por qué no somos unos verdaderos, dignos representantes de Jesús? Y yo decía, con ganas de estar ahí, ¿no? En el podcast y poderle explicar a este joven influencer, de decirle, es que a nombre de todos los cristianos, a nombre de todos los cristianos, yo te ofrezco mis más sinceras disculpas. Tienes razón. Por personas como estas o por personas, muchas veces quemamos el evangelio. Claro. Quemamos. ¿Por qué? Porque no nos guardamos, no nos sabemos expresar muchas veces. Y créanme que esta cámara y este micrófono, así como puede ser de mucha bendición, puede ser también para que se vaya para abajo. Claro. Porque hay que tener mucho cuidado cuando sales y predicas. Hay que tener, y no es que te pongas una careta, sino hay que ser genuinos. Claro. Y yo decía, a lo mejor es que muchos cristianos no nos sabemos expresar. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos el amor de Dios, porque Dios me sacó, yo era una vagabunda, una mentirosa de las mentirosas, una grosera de las groseras, no sé, Dios me sacó del alcohol, de la prostitución. Y como yo vi ese amor tan grande que Jesús tenía conmigo, pues uno quiere transmitirle eso a la persona, ¿no? Pero no sabemos cómo. Exacto. Y es ahí cuando nos plantamos y ya que vemos que ellos como que quieren y como que no quieren como su mamá. Esa pastora fue sabia, pero muchas veces nosotros no somos sabios. ¿Y qué hacemos? Le damos la espalda a esa persona que no quiere seguir el mismo camino que nosotros. Y hay que tener sabiduría, familia. Yo les invito a que hay que tener sabiduría y que Dios nos guíe. Porque yo sé que el amor ahí lo tienen, pero no sabemos expresarlo, más que nada. Tenemos la palabra correcta, la doctrina correcta, tenemos al Espíritu Santo, estamos en la iglesia correcta. Simplemente, como dices tú, saber cómo expresar el amor de Dios. Claro. Es que decía este joven, a fuerzas te quieren llevar a su iglesia, a fuerzas, dice. Y si no vas, eres malo. No es de que, no es así. Simplemente que nosotros nos encantaría que fueras y experimentaras esa presencia que Dios, yo sé, Dios está en todos lados, ¿no? Puede estar ahí en tu casa y en el baño donde estás viendo este podcast, donde sea. Pero cuando tú vas,
en esa reunión, en esa congregación y adoran a Dios todos juntos, como dice la palabra, los hermanos en armonía, la verdad es otro nivel. Sí. Y pues uno quiere que tú también experimentes eso. Claro, uno quiere, claro. no nos queremos quedar con la bendición nada más nosotros. Queremos que tú también sientas ese gozo. A lo mejor te miramos frustrados en enfermedad, perturbados, y queremos que seas libre de todo eso porque tenemos a un Dios vivo, no tenemos a un Dios muerto, crucificado, tenemos un Dios que aún hace milagros. Cierto es, Damaris, cierto es. Pues pedimos a Dios que bendiga las vidas de las personas que ven este podcast. Realmente, como bien dice nuestra amiga Damaris, pues es una gran herramienta de expandir el evangelio. No es tiempo de perder el tiempo en discusiones estériles, inútiles, banales, que no nos llevan a ningún lugar. Es el tiempo de unirnos, de respetarnos como pueblo del Señor y dar un buen ejemplo ante el mundo de lo que es el amor de Cristo. Amén. ¿Algún consejo que le quiera dar a esas personas que no han tenido ese encuentro personal con Jesús? Pues que le abran totalmente su corazón a Dios sin ninguna clase de prejuicio, sin ninguna clase de mentalidad predispuesta, que lo que ha dicho Damaris, lo que ha dicho su servidor, son experiencias reales. Hemos experimentado el amor de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente un día le dijimos, Señor, si tú realmente eres real, si realmente tú me amas, Señor, tócame, lléname, quiero de ti, quiero conocerte, quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Y cuando eso sucede, mi amigo, mi amiga que estás mirando este podcast, empiezas a experimentar algo sobrenatural de Dios en tu corazón. Así que no hemos estado profesando una religión, no estamos profesando un dogma humano, estamos hablando del amor del Señor, de ese amor que hasta el día de hoy sigue vigente después de 2024 años atrás, que nos demostró su amor en la cruz del Calvario, derramando su sangre, derramando su vida por cada uno de nosotros. Ese amor sigue estando disponible para ti. Amén. Y ya pues para finalizar, contactos, redes sociales, todo... toda la información para ponernos en contacto con usted, porque ya escuchó, el hermano pues es un adorador. No sé, tal vez si usted quiera invitarlo a su congregación, a una cruzada, etcétera, etcétera, a predicar, a compartir la palabra. Muchas gracias. Pues pueden hacer contacto con nosotros mediante las redes sociales. Ahí en Facebook me encuentra como Omar Morales. En Instagram, Omar Morales MX. En YouTube estoy como igual Omar Morales. Nada más que en YouTube hay como 3 o 4 tipos de Omar Morales. Hay uno que es karateca, otro que es boxeador. Eso no soy yo, obviamente. Nada más le buscan ahí. Hay un video muy popular de nuestro ministerio que se llama Omar Morales Perdóname. Es un precioso cántico de adoración que les invito a que visiten ahí en nuestro canal de YouTube. Y pues por medio de las redes sociales pueden hacer contacto con nosotros y pueden seguir lo que Dios está haciendo en estos tiempos a través de nuestro ministerio. Así que nuevamente muchas gracias, Damaris, gracias al equipo que ha estado aquí presente en esta grabación. Amén. Muchas gracias a usted y a su familia. Que Dios les bendiga. Han sido de mucha bendición para este capítulo, y yo sé que será de mucha bendición para todas las personas que nos están viendo. Y familia, no les cuesta nada ir a las páginas de nuestro hermano Omar Morales, y sinceramente no les cuesta nada, y al contrario, tienen mucho que ganar, ya que será de mucha bendición para su vida. Y pues sin más que decir, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga.